El contexto histórico y la filosofía institucional en la época del Renacimiento. Durante esta época, el ser humano se concibe como el centro universal. La Iglesia va perdiendo poder y el conocimiento tiene un enfoque más cultural. Es una etapa de creación de artefactos como la brújula y la imprenta, además que en este periodo surge el descubrimiento de América, un suceso importante que hace un gran impacto, y con todo esto se comienza a creer que el ser humano tiene la capacidad de desarrollarse y superarse a sí mismo. En esta época destacan famosos filósofos que aportaron nuevas ideas para la mejora de la educación. Erasmo de Siderio, también conocido como Erasmo de Róterdam. Él creía en la vida intelectual y defendía la libertad personal y moral, así como la filosofía cristiana desde la razón. Concebía al ser humano como alguien capaz y quería cambiar las ideas de la Iglesia y enfocarse más en el humano, por lo cual lo llamaban el filósofo humanista. Para Erasmo, el conocimiento se adquiría a través de la lógica, la razón y la ética. Él se preocupaba por despertar el interés en el aprendiz y estaba en contra de la disciplina severa. Creía en la libertad del pensamiento. Decía que somos capaces de exagerar y crear ilusiones para llegar a la verdad, lo cual lo hacía peligroso, pero a la vez esto lo hacía disfrutar más de la existencia del ser mismo. René Descartes, filósofo renacentista. René Descartes se cuestionaba la vida en sí. Se preguntaba si en verdad los humanos existimos y decía que no podíamos confiar en solo un cuerpo y hacer uso de nuestros sentidos. De ahí surge su famosa frase, pienso, luego existo, para denotar que alguien existe si duda de su propia existencia, así piensa y el pensar lo hace existir. Él define al ser humano como algo que existe siempre y cuando se conforme de cuerpo y alma. Decía que para llegar al conocimiento verdadero se debía buscar la razón y la lógica, y no solo basarse en el uso de los sentidos y la observación. También pensaba que cada cosa tenía una verdad absoluta, pero que nunca se llegaba a ello, debido a que cada quien tenía su propia verdad de acuerdo a su perspectiva. La educación en esta época fue marcada por ser la transición del enfoque religioso al conocimiento inquisitivo. Se consideraba la enseñanza como un proceso más práctico y agradable, ya no como uno mecánico, siendo esta más racional, intuitiva y flexible. Al maestro se le veía como alguien sagrado que poseía los conocimientos y transmitía con el ejemplo, y tenía como cualidad enseñar con amor. Debía ser capaz de desarrollar personas libres y capaces de influir en una sociedad. Los alumnos ya no eran vistos como receptores, sino como responsables de su propia educación. Se veían contenidos como ciencias, artes, cultura general, literatura clásica y lenguas, las cuales aún tenían un trasfondo religioso. Su finalidad era formar buenos ciudadanos con disciplina y urbanidad, pero sin castigos severos. Las actividades se basaban en la experiencia y la inducción. Se involucra el juego por primera vez para que el alumno se interese más y aplique el conocimiento en la vida real. Erasmo de Siderio sabía que la educación era la mejor manera de reformar la Iglesia. Al igual que Descartes, se enfocaban en el ser humano como un ser pensador y crítico. A esta época también se le conoce como etapa de transición de la educación, ya que fue la base donde se involucra más al alumno a no conformarse con solo saber, sino poner en práctica lo aprendido y darle una razón científicamente comprobable.